Durante los últimos meses, durante las últimas semanas, en la Amazonía, en la selva, en Perú, en Bolivia, en Brasil y en Colombia han habido extrañas apariciones. Seres que atacan grupos indígenas, entidades luminosas que muchos dicen flotan encima de los árboles, que están, según muchos, conectadas con los ovnis. Observen estas imágenes. Lo que ustedes ven son dibujos que recolectó Juan Jesús Vallejo, que va a estar con nosotros acá. Juan Jesús, que hace sus viajes por el mundo y de Oculto tras la sombra, nos va a narrar los testimonios y nos va a presentar también esos testimonios de personas que aseguran se encontraron con extraños seres, criaturas que atacan en medio de la selva. También vamos a estar con Anthony Choi. Prepárense y escuchen hasta el final, aquí en Más Allá. Juan Jesús Vallejo. Anthony Choi. OVNIs y extraterrestres en el Amazonas. Muchos son los ciudadanos de esta región del mundo de Sudamérica que dicen que en los últimos meses ha habido una epidemia de ataques. Desde las tribus Siquito de Perú, que vamos a estar aquí con alguien, con el investigador más importante de estos fenómenos en Perú y que ha investigado el caso, hasta Puerto Nariño y algunas zonas de Colombia. Ahí dicen que también atacan estos seres, que flotan, que los ven brillando, que ven luces. Y también en Brasil ha resurgido el fenómeno de las luces chupa chupa. Durante los últimos meses, también en algunos pueblos pequeños, las personas dicen que han visto algo raro y que les da mucho miedo. ¿Qué está pasando en el Amazonas? ¿Por qué aparecen estos seres y esas entidades? Hoy tenemos un programa especial en el que vamos a hablar de eso, van a escuchar testimonios. Esto es exclusivo, no lo van a encontrar casi en ningún otro lugar, solo por ahí en Oculto tras las sombras de Juan G. Vallejo o tal vez en el canal de Anthony Choi. Joana, vamos a hablar de estos extraterrestres, de estas criaturas que aparecen en medio de la selva, ¿no? Esteban, sí señora, así es, y además como usted lo decía, con dos invitados que han estado investigando estos casos alrededor de la Amazonía, no solo de Colombia, sino también de Perú, y mire que es muy interesante porque pareciera que en algunos momentos estos fenómenos se volvieran a repetir, es como si sucedieran por temporadas, y los testimonios realmente son impresionantes, Esteban. Quiero decirle que hoy, gracias a Juan Jesús Vallejo, vamos a tener uno exclusivo que tiene que ver con la imagen que usted mostraba inicialmente, que es un dibujo que realizó ese testigo que Juan G. pudo entrevistar en Amazonas y que le contó una historia impresionante que vamos a ir desarrollando de a poco en este programa de hoy. Sí, y estamos con el investigador más reconocido de todo el Perú, Anthony Choi, que está desde Lima. Anthony, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Esteban. Un saludo para ti, para todo tu equipo, para nuestra querida Joana, a todo el equipo de Más Allá. Y bueno, acá para comentar acerca de estos temas que en realidad es común para toda la Amazonía continental, ¿no? Y estamos con alguien que fue hace muy poco tiempo, lo reconocen ustedes por todas partes, tiene su programa propio en Oculto tras la sombra, viaja por todo el mundo con todos ustedes, Juan Jesús Vallejo. Juanje, bienvenido a Más Allá. Hola Esteban, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Pues es un tema que me obsesiona, el de los ovnis en el Amazonas, porque tiene un componente que lo hace muy insólito y muy único, la violencia. Son casos donde la gente se ve asediada por estas luces, donde la gente entra en cama porque es como si perdieran la fuerza, donde ha tenido ya que haber y hubo una intervención militar súper importante en Brasil, que fue la Operación Prato en el año 78. O sea, estamos hablando de algo que es muy único a nivel mundial. No hay periodistas ahora mismo cubriendo esto en ninguna parte de la Amazonía, y lo que no se va a ver en el programa, que a la vez que apareció el fenómeno de los pelacaras, ahora otra vez en Perú, aquí en la selva colombiana hay infinidad de testimonios que nos están hablando de lo mismo, ataques de estos seres. Seres que atacan, ovnis que aparecen en medio de la selva. Algunos le dicen en Colombia mochacabezas, en Perú son los pelacara, en Brasil son los chupa chupa.
criaturas que atacan allí. Muchos dicen, no, hay tal vez una base alienígena escondida en el Amazonas, o hay una civilización allá oculta entre la selva que emerge de vez en cuando, o son solo mineros ilegales que utilizan los mitos para robar a las comunidades. Observen esta nota. Los ovnis y sus extraños tripulantes. Una realidad que todavía no tiene respuestas. Desde tiempos remotos, los seres humanos hemos observado extrañas apariciones de objetos que atraviesan el cielo. Apariciones que también han estado presentes en los rincones más recónditos de las selvas amazónicas, donde son frecuentes encuentros con extraños seres y luces misteriosas. Como este extraño objeto grabado en el año 2022 en cercanías de Manaus, Brasil. O los supuestos encuentros con tripulantes por parte de la tribu Iquitu de Perú, cuyos miembros aseguran haber sido atacados por extraños seres. Son extraterrestres estos señores, son vestidos con blindados, son tipo del hombre verde que persigue al hombre araña, igualitos, son señores. Yo les valió 2 veces y no caen, en vez de que caen se elevan y se desaparecen, señores. Pero estamos atemorizados por lo que está pasando en nuestra comunidad. Queremos su presencia de las autoridades competentes en este momento aquí en nuestra comunidad. Acompáñenos esta noche en Más Allá a conocer los casos más intrigantes de ovnis y extraterrestres del Amazonas. Bueno, yo quiero iniciar, Esteban, con Anthony Choi, porque en la nota veíamos precisamente uno de los últimos casos que ha conmocionado a Perú, y es el de esta tribu, porque además empieza a salir una cantidad de noticias, una cantidad de comunidad detrás de seres que supuestamente los atacaban, que les generaban heridas, que además los dejaban hipnotizados, Anthony. ¿Qué se puede decir de este caso en específico? Porque luego salen, digamos que muchísimas otras teorías. De hecho, días después, los medios de comunicación en Perú plantearon que se trataba de mineros ilegales, pero yo sé que usted, como siempre, que ha estado en el campo investigando todos estos casos, nos puede dar una información más clara y certera de esta situación en específico, Anthony. Sí, bueno, Joana, yo quiero de una manera contextualizar el tema, y esto tiene que ver, fíjate, mira, lo interesante, tiene mucho que ver, más con un aspecto ufológico, con un aspecto mediático, ¿no? Hay que entender que el contexto era de que el 26 de julio de este año en Washington, el histórico, la histórica presentación de los 3 oficiales norteamericanos en el Congreso de los Estados Unidos, diciendo de que Estados Unidos tenían todo un programa de recuperación de ovnis y que había restos biológicos y todo lo demás, que desde mi punto de vista es un evento parteaguas, un antes y un después. Este era el contexto, y lo que pasó fue que no una semana y media después aproximadamente hubo esto que tú señalas, esta denuncia de esta tribu Iquitu, que justamente está en la zona de Maynas, en Iquitos, que es, tú sabes, la capital de la Amazonía peruana. Los hechos fueron sencillos pero aterradores. Grupos de personas de esa tribu fueron sorprendidos por una especie de seres voladores de aspecto humanoide, o sea, parecían humanos, que le irradiaban una especie de rayos que a la gente la desmayaba, y según ellos, lo que parecía que trataban de llevársela. Ellos inmediatamente lo denominaron extraterrestres, ¿verdad? Pero eso se ascribe a otros mitos y leyendas muy antiguos de la Amazonía peruana, que son los famosos pelacaras, seres de aspecto extranjero que recorren la Amazonía con el fin de secuestrar personas, sobre todo niños, con el fin de hacer tráfico de órganos. Y luego, cuando aparecen estas víctimas, aparecen sin la piel de la cara, por de ahí el nombre pelacaras. Pero yo lo que creo, y esa es una cosa que venimos afirmando ya desde mucho tiempo en mi programa, en la cuenta de YouTube Anthony Choi Oficial, que en realidad, Joana, Esteban, estos hechos son constantes, son cotidianos. Lo que pasa es que el contexto norteamericano visibilizó este hecho, pero en realidad esto es casi de todos los días, ¿no?
Yo quisiera, Juanje, preguntarle una cosa, y es que hay unas características, como usted nos decía al inicio, de todo este fenómeno. Entonces, está, como nos decía Anthony, supuestamente estos seres que parecen tener un rayo de luz, que parecen hipnotizar o dejar por lo menos como quieta a la persona con la que tienen el contacto, pero también hay una interpretación por parte, por ejemplo, de la comunidad en Perú, que relacionan mucho estos hechos con lo que nos decía Anthony Choi, y es el hombre blanco. ¿Cómo podemos interpretar esto? Vamos a ver, hay que diferenciar dos cosas. Fíjate, en la parte ufológica, te vas a Brasil, naves que aparecen de en torno a 1,5 metros, 2 metros, aunque bueno, realmente en la Operación Prato se dibujaron más de 20 tipos de naves diferentes, ¿vale? Eso sucede en Brasil. Te vienes aquí a Colombia y luego escucharéis el testimonio que yo recopilé en la Isla del Cacao. Bueno, realmente el testimonio lo recopilé en Perú, no en Colombia. La Isla del Cacao, ese testimonio es peruano, ¿vale? Y es igual. Llegan este tipo de luces, la gente cae con una debilidad tremenda, no se puede mover, atacados por rayos o no rayos, lo que sea, tal. Y todo esto se confunde, aquí en Colombia le llaman mochacabezas, porque te cortan la cabeza también y tal, y en Perú la cara, porque como ha dicho Anthony Choi, pues víctimas que le arrancan la piel de la cara. Estamos confundiendo, desde mi punto de vista, lo ufológico y hechos claros con otros problemas que tiene la Amazonía, como son crímenes por narcotráfico, los famosos pistacos peruanos, donde a la gente la asesinan para quitarle la grasa y hacer rituales con su grasa, y estamos confundiendo eso, ¿vale? Estamos confundiendo hechos de violencia, una violencia muy peculiar que hay en la Amazonía, como el hecho de que vayan 4 gringos, o no gringos, o blanquitos así como yo, y hagan barbaridades con niños en la Amazonía y cosas así, lo estamos confundiendo con lo ufológico, porque una vez que entra el terror y el pánico, todo se lía y todo se confunde. Cuando yo estaba aquí investigando en la frontera entre Colombia y Perú, me decían, no, es que se vieron unas luces y al día siguiente apareció un ser decapitado, una persona. Y yo decía, ¿pero alguien vio cómo la luz le cortaba la cabeza? No, pero como apareció la luz y ese nos da miedo, y al día siguiente había un tío con la cabeza... Lo relaciona. Lo relaciona, pero yo creo que fue un tema de narcotráfico que no tenía que ver con la luz. Entonces, este es el lío que hay ahí con estos pánicos y tal. Lo que sí ha sido fascinante, y qué pena que no podamos poner hoy un audio, pero otro día lo podemos hacer, los audios que me han llegado a mí estos días de la Amazonía colombiana. Son terroríficos, son exactamente igual que el de la comunidad Iquitu. ¿Qué sucede? Ningún investigador ni ningún periodista ha estado en condiciones, ni investigando en la zona de los Iquitos, que está creo que como a 8 horas de lancha de la capital de Loreto, que es Iquitos, ni nadie ha estado investigando aquí en la Amazonía colombiana, nadie. Bueno, en el Amazonas hay un montón de historias, no de ahora, como dice Anthony Choi, y también lo ha dicho Juanje Vallejo en todos los espacios, no de ahora, porque la Operación Prato y todo lo que sucedió en los años 80 y 70 en Brasil, pues ya está a casi 40, 50 años de distancia. Mucho tiempo atrás, los habitantes ancestrales, los indígenas de la zona, estaban seguros de que había algo raro que también los acechaba, seres que venían de las estrellas en sus mitos, leyendas alienígenas ancestrales que bajaban a las selvas. Observen esta nota. La Amazonía está llena de leyendas que bien podrían esconder la existencia de alienígenas ancestrales. Leyendas como la Boitata, una serpiente de fuego que atraviesa los cielos en medio de la noche, según las antiguas mitologías guaraníes. Una leyenda que resulta enigmáticamente similar a los actuales avistamientos ovni y que parece recordarnos que fuimos visitados en tiempos antiguos. Por las enigmáticas historias de antiguas ciudades perdidas en la selva, como el Paititi, en donde vivirían civilizaciones avanzadas. Construcciones que muchos consideran posibles luego del descubrimiento de restos de 2 grandes asentamientos, Cotoca y Landívar, en la Amazonía boliviana, por parte del arqueólogo alemán Jacob Rummers en 2022.
¿Existen civilizaciones avanzadas en el interior de la selva? ¿Fuimos visitados por astronautas ancestrales? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Y esto es para mí realmente fascinante. Anthony, desde hace muchos años, esto no es de ahora, usted lo dice, es algo frecuente, los pueblos de la Amazonía peruana dicen que se encuentran con estos seres que tienen diferentes nombres. En algún lugar le llaman pelacara, en otro lugar tienen nombres de acuerdo incluso a sus lenguas, idiomas. Y también se habla de civilizaciones ocultas, ¿no? Ciudades perdidas, desde la Vilcabamba de la colonia, el Paititi, el Dorado. Y muchos ligan eso con civilizaciones que tienen tecnología y que de pronto son esos pelacaras, o hay algo ahí en el Amazonas. ¿Qué piensa usted de todo eso? Bueno, yo lo que pienso de que en realidad, Esteban, estamos ante un tema desafiante, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo considero de que se están dando varias cosas aquí al mismo tiempo, lo que hace una Babel, entender la problemática. En primer lugar, yo soy de los que creen que sí, hay una fuerte presencia de inteligencias superiores no humanas en la Amazonía, por una razón muy sencilla. Si alguien se va a esconder en la tierra, como tener bases, por ejemplo, escogían dos lugares. Uno, el fondo marino, ¿no es cierto? Porque la 3/4 parte de la tierra son mares, ¿no es cierto? Y lo otro, los bosques tupidos de diferentes partes del mundo, entre ellos la Amazonía. Desde hace muchos años se habla acerca de la presencia, no solamente del fenómeno ovni, sino también de seres anómalos. Tú citabas el tema de, por ejemplo, ciudades perdidas como el Paititi, citado en Madre de Dios, al sur, en la Amazonía, al sur del Perú. Pero esto es una cosa, fíjate, mira, Esteban, es una cosa que podemos hablar largo acerca de la presencia extraterrestre o ultraterrestre o intraterrestre en la Amazonía continental, incluida la Amazonía peruana. Y otra cosa es lo que, y ahí suscribo lo que dice Juan José, de que hay un contexto, yo creo, sociocultural, que es que el hecho que la Amazonía sea de tan difícil acceso desde el punto de vista geográfico, que la presencia del Estado es muy limitada. Por lo tanto, eso favorece que esa sea la zona ideal para diferentes tipos de tráficos, desde el narcotráfico, desde la tala ilegal de árboles, de la minería ilegal, de la trata de personas, del secuestro y tráfico de órganos con niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que hay intereses, ¿no es cierto?, de estas mafias, de confundir a la gente para que no haya una persecución policial, ¿no es cierto? Es decir, no, al final las denuncias que hace tal persona, que dice que son pelacaras, no hay que tomarlas en serio, cuando en realidad hay un tema de delitos, ¿no? ¿No es cierto? Ese es un tema. Y me gustaría agregar a la mesa, mis queridos amigos, otro adicional muy rápidamente. Yo creo que hay un contexto geopolítico. Hay que entender que para las grandes potencias, la Amazonía es una de las zonas más apetecibles. ¿Por qué? Porque es la mayor fuente de agua dulce del mundo, dentro del contexto de lo que se viene, que son las guerras del agua. Y también porque la Amazonía es la fuente inagotable de elementos farmacéuticos que las grandes empresas farmacéuticas desean tener, porque eso le ahorran millones de dólares en tratar de probar si funciona o no un medicamento, ya que las tribus ancestralmente ya han probado que son eficaces. Así que a ellas les conviene sentar una narrativa, ¿no es cierto?, de que si hay secuestro de personas y todo eso, darlo en el contexto de que son extraterrestres o son mitos y leyendas. Entonces, puesto que el problema es muy, pero muy complejo, queridos amigos, ¿no? Bueno, ya volvemos en Más Allá porque venimos con testimonios, venimos con la opinión de Juan Jesús, a quien le voy a regalar este libro que nos envía Ediciones B. Se llama Todo Vuelve, del escritor Juan Gómez Jurado. Dicen que ha vendido muchísimo, es un bestseller mundial. Se lo regalo a Juan Jesús. Y les recomiendo este libro, que ese sí me lo voy a leer yo, del doctor Gabor Mate, El mito de la normalidad. El mito de la normalidad, que nos lo envía Ediciones Urano. Te queremos, Ediciones Urano. Ya volvemos aquí en Más Allá. Y es que este fenómeno de las luces que atacan en el Amazonas se ha dado desde hace muchísimos años y uno de los casos más importantes se presentó en Brasil, las famosas luces chupa chupa. Vean esta nota y ya la vamos a analizar con nuestros invitados.
En agosto de 1977, la isla brasileña de Colares se convirtió en el escenario de una serie de avistamientos de ovnis. Los residentes informaron de la presencia de objetos voladores de distintas formas y tamaños, algunos de los cuales emitían rayos luminosos dirigidos hacia las personas. En octubre de ese mismo año, 3 mujeres fueron impactadas por los rayos de luz de los objetos. Experimentaron una fuerte tensión nerviosa y debilitamiento. El pánico se apoderó de la población local, que llamó luces chupa chupa. El ejército brasileño se involucró en la respuesta a estos eventos y se redactó un informe secreto de 200 páginas elaborado por las autoridades militares que denominaron Incidente en Colares, que recopiló extrañas fotografías y testimonios. Los informes señalaron que las secuelas de estos encuentros con ovnis continuaron afectando a las personas en los años siguientes. Algunos afirmaron haber perdido sangre debido a las heridas infligidas por los rayos. En la actualidad, el misterio de las luces chupa chupa sigue sin resolverse, a pesar de la investigación militar. ¿Existe una base alienígena en el Amazonas? ¿Qué son esas cosas? Lo analizamos aquí, en Más Allá. En las últimas semanas hay una gran cantidad de videos, audios por cadenas de WhatsApp, fotografías de gente que dice que los está atacando algo. Y cuando uno ve esas imágenes tiene que ir a este caso, el único realmente investigado por militares en la Amazonía, que también habla de personas que fueron atacadas por algo que estaba en el cielo, algo que flotaba, algo que les dejó incluso marcas sobre la piel. Y esto sí está documentado y se dice que un montón de esos documentos se continúan en secreto. Juanje, es que es amazonante, iba a decir, por el Amazonas. Amazing. Es increíble lo que sucede en el Amazonas. Y 2 muertos. ¿Vale? La doctora Welaide Cecín Carballo dijo que ella ya lo que vio fueron 2 personas que se le murieron por ese tipo de ataques, y estamos hablando de una médico. O sea, vamos a ver, es el único caso oficial en la Amazonía donde ha habido una investigación por parte de un gobierno, y es que ante la paranoia que se monta en el 77 y 78, la gran mayoría de la población de la isla de Colares abandona la isla. Estamos hablando de una migración por ataque de ovnis. Cuidado, que esto es único en la historia, ¿eh? Esto es mucho más heavy de lo que imaginamos. Por desgracia, solamente son unos 200 folios de los que parece ser son más de 1000 del archivo oficial los que se han desclasificado, y no se han desclasificado todas las filmaciones con vídeo que se hicieron, todas no se ha desclasificado ni una sola. ¿Qué sucede? Es lo que estaba comentando antes, que la pena de esto es que tocaría gastarse una plata larga en irnos ahora, Esteban Cruz y Joana y un servidor, irnos a la Amazonía colombiana, recopilar todos los casos que están sucediendo ahí y luego irnos a la peruana, pero tardamos un mes y yo creo que ni Redman ni Caracol nos van a pagar el viaje, nos tocaría a nosotros, pero es que nadie lo está investigando. Un momento para decirle a Anthony una cosa muy rápido. Anthony, es que estas apariciones son violentas en Perú, en Brasil, en Colombia, hasta en Bolivia. En Bolivia, en la Amazonía de Bolivia, también hay grupos indígenas que dicen algo nos ataca, y eso no se ve en otros lugares del mundo. No son los hermanos del espacio, los pleyadianos, los nórdicos que quieren ayudar a la humanidad, no. Estos llegan a quitar caras, cortar cabezas, lastimar. Es muy raro, ¿no? Es muy raro porque tú sabes, tradicionalmente en la ufología latinoamericana se había impuesto la imagen del extraterrestre bueno, benigno, que viene a curarnos, a salvarnos, a darnos mensajes beatíficos, ¿no es cierto? Y lo que ocurre en la Amazonía es todo lo contrario, ¿no? Hay un sesgo muy violento, ¿no? Yo te cuento que en el año 2021 realicé un viaje extenso por 2 semanas por todos los ríos del Amazonas, por el río más importante de la Amazonía peruana, el río Ucayali, el Amazonas, el Nanay, el Marañón, el Guayaga, y yo lo que recogí fueron, no solamente, fíjate, mire lo maravilloso, lo mítico que tiene la Amazonía,
que no solamente recogí estos testimonios que existían, y a mí me causó impacto saber que está muy difundido el ataque de estos seres llamados pelacaras o que tratan lo que esta noche estamos hablando, sino de otros casos, como por ejemplo de criptozoología. Yo recuerdo un caso que investigué en la zona de Contamana, ¿no es cierto?, muy cerca a Pucallpa, del avistamiento de nada más y nada menos que un, entre comillas, dinosaurio, ¿no? Y luego en otra zona de la Amazonía, en ese viaje que hasta el momento no lo he publicado, el avistamiento en la zona de Sierra del Divisor de gigantes. Es una cosa, una locura, pero sí, lo que tú dices, Esteban, es cierto. Ahora, yo lo que creo es de que, nuevamente, ¿no es cierto?, hay que separar la paja del grano y hay que tratar de distinguir lo que es eminentemente ufológico de ese punto de vista y de lo que hay de intromisión de mafias, ¿no? Que de una manera tratan de contaminar, o la explicación oficial, ¿no?, del Estado, en el caso de Perú, que fueron, como ustedes lo han mencionado al principio, de que era simplemente minería ilegal. Yo creo que en realidad se está tratando de ocultar la información, ¿no? Pero miren, precisamente yo quería preguntarle a Juanje lo siguiente, y es que ya ustedes han analizado el tema de que existen mafias, de que puede esto relacionarse con otro tipo de situaciones, pero en el caso de Colares, Juanje, hay una situación bien interesante y son las marcas que esas luces dejaban sobre las personas. Ahí dentro de la nota podían ver ustedes una fotografía de una señora que tiene precisamente una marca en el brazo, y son bien interesantes no solo por la forma que tienen, sino los efectos que se generaban en la piel, pero además porque los dibujos y los testimonios que se lograron recopilar también planteaban o mostraban esas naves de las cuales salían esos rayos, y eso es lo interesante en este caso. Esas marcas que se están viendo. Exactamente. Esas marcas que se están viendo ahí, hay que decir, primero es piel necrosada, ¿vale? Es piel ya muerta, como quemada y muerta. Y además dentro de la cicatriz había como una especie de agujeritos pequeños, que no sabemos para qué ni de qué forma se hacía eso, y la médico, Welaide, cuando ella hace los análisis de sangre de estas víctimas, ella afirma que atendió más de 30, comentaba que el nivel de glóbulos rojos estaba bajísimo, como si los pacientes tuvieran anemia. Pero todo es muy raro, porque ten en cuenta que aunque yo te diga que esas marcas de piel necrosada con esos agujeritos dentro, o sea, a estos señores nadie les conectó nada ni nada, simplemente era un rayo de luz. Les daba un rayo de luz y cuando les daba ese rayo de luz se quedaban paralizados, no se podían mover, ¿vale? Eso es lo que cuentan las víctimas. Es más, hay hasta un testimonio de Holanda Lima, en aquel momento era capitán, acabó siendo coronel, que está en la operación Prato, y comenta cómo él le decía a la gente: no les disparéis a las luces porque se ponen más agresivas y es peor. Y cuenta el caso de un señor que no le hizo ningún caso y que le pegó un tiro, varios tiros a una de estas naves. Esta nave se le acercó y lo paralizó y estuvo 15 días en cama, más de 2 semanas que apenas se podía mover. Entonces es algo muy único. La ventaja del caso Colares respecto al resto de casos que hay en la Amazonía es que se han podido documentar bien. Fíjate que yo realmente en mi viaje a la Amazonía pude documentar 2 historias, aquí solamente vais a poder escuchar una, pero si pusiera toda la grabación, que luego lo vais a ver, de Gerardo Paima, de su esposa y de otra gente del poblado que nos cuentan esa noche, eso ni son mineros ilegales, ni son narcos, ni absolutamente nada. Eso es una cosa que desde mi punto de vista, para mí, no es de este mundo, porque tiene una tecnología muy superior a la nuestra. Sí, señor, ovnis que atacan en el Amazonas, como decía Juanje, quédense ahí porque más adelante vamos a traer un testimonio increíble con el que ustedes se van a quedar sorprendidos. Por ahora les recomendamos este clásico, Ilíada. Este clásico, que además está súper bonito, lo hace Panamericana Editorial y ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Sigan ahí conectados a Más Allá y opinando en nuestras redes sociales con Amazonas Más Allá. Ya regresamos.
Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de ovnis, extraterrestres, entidades extrañas que aparecen en el Amazonas. Yo no sé qué serán, pero están ahí y están desde la frontera de Colombia con Perú hasta en Ecuador. Hay casos, en Bolivia, en Brasil, están en toda la Amazonía continental. Si quieren escuchar más historias, busquen mi canal de YouTube, se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Es como Más Allá, pero en audios. Simplemente ustedes escriben en YouTube Los Audios de Cruz Escribiente. Ahí está, es gratis, suscríbase y escúchelo. Pero vamos a hablar de los mochacabezas, de los de Colombia y de los pelacara, de los de Perú. Observen esta nota. En septiembre de 2023, poco después de que se revelara la existencia de ovnis en el Congreso de Estados Unidos, una extraña noticia abrió los principales noticieros del Perú. La comunidad indígena Iquitu, habitantes de las selvas de Loreto, pidieron ayuda del ejército y la policía, pues aseguraban haber sido atacados por extraños seres llamados pelacaras. Criaturas que resultan similares a los mochacabezas, extraños seres que surgen en medio de la noche en las poblaciones ribereñas de la Amazonía colombiana y que atacan a los habitantes con rayos luminosos. Seres que vendrían envueltos en extrañas esferas de luz, como estas registradas en 2021 en las riberas del río Caquetá. En la actualidad se cree que muchos de los encuentros fueron provocados por mineros ilegales que pretendían quedarse con las tierras de los indígenas. Sin embargo, muchos aseguran que estas criaturas existen y acechan a las personas desde el fondo de las selvas. Los pelacaras, también muchos relacionaron este tema con los famosos pistacos de allá de Perú, que eran estas personas que capturaban a ciertas otras personas para sacarles la grasa, o lo más conocido en Colombia como los mochacabeza. Y quería preguntarle a Anthony Choi si actualmente o en estos últimos días se han vuelto a dar este tipo de ataques, Anthony. Sí, mira, bueno, en primer lugar, un poco para aclarar conceptos, el tema acerca de esto que estamos hablando se está dando cotidianamente, ¿no? Y hace 2 días recibí un reporte desde una zona totalmente opuesta en el mapa del Perú a lo que sería la zona de Iquitu, en Loreto. Estamos hablando de la zona de Tarapoto, en donde también ha habido un reciente ataque, otro ataque hace más o menos 2 semanas en la zona de Satipo, que es en la selva central peruana. O sea, a mí lo que me llama la atención, Joana, es lo extendido que está estos ataques en diferentes partes de la Amazonía peruana. O sea, no solamente se concreta a una sola zona, ¿no es cierto? Es un punto. Y el otro punto que me gustaría ponerlo también aquí en la discusión es que están surgiendo casos que están muy relacionados con el tema militar. Les quiero comentar rápidamente un caso que me comentó justamente ocurrido en Colombia, en la zona del Caquetá, que me comentó un ex oficial del ejército colombiano, que me comentó que tuvo un enfrentamiento. Es una persona que ya está retirada del ejército colombiano, actualmente es un arquitecto que trabaja acá en el Perú, y él me comentó acerca de avistamientos ovni que se habían dado en la zona del Caquetá, en el contexto de la lucha del ejército colombiano contra la guerrilla, y que hubo un incidente en el cual la guerrilla fue atacada por rayos que venían del cielo de objetos voladores no identificados, que al principio la guerrilla pensó que era tecnología norteamericana. Cuando se dieron cuenta, cuando ellos abrazándose los árboles, porque ellos tenían la guerrilla, según me comentó este oficial militar, y cuando había ataque del ejército colombiano, ellos abrazaban a árboles con el fin de alguna manera protegerse de los impactos de las bombas. Bueno, resulta que los árboles eran atravesados por estos rayos. Una cosa francamente alucinante, y que hubo un aterrizaje de un ovni y que ya supieron dónde estaba el ejército colombiano, y estaban a punto de atacar cuando este oficial que me comentó este hecho ordenó que no se ataque, y eso ocasionó que le dieran de baja en el ejército. Esa es una. Y lo otro, que también es una cosa bastante fascinante,
atención a lo que le voy a decir, es una cosa, Frank, que además creo que no hemos conversado antes sobre este tema, y creo que a nivel mundial tampoco. Es la cantidad de eventos que están ocurriendo en el Perú en relación a seres extraterrestres que atacan al ejército peruano y a la Marina de Guerra del Perú, no solamente con rayos, todo eso, sino, entre comillas, camuflándose, adaptando, transformándose en uno de los humanos para ser indistinto, para que la gente no se sepa si es un oficial o un militar o es otra cosa. De eso están ocurriendo ya varios casos en los últimos meses que francamente me está llamando la atención porque es algo inédito, queridos amigos, ¿no? Juanje, ¿qué pensar de todos estos casos que nos cuenta Anthony y de muchos otros históricos en la Amazonía? Porque generalmente nosotros estamos poniendo foco en lo que sucedió en Europa, en Roswell. Siempre hablamos de Roswell. Lo tenemos aquí al lado. Y lo tenemos en el Amazonas. El problema es que tenemos este periodismo tan estúpido ya en el siglo XXI que un huevón dice 3 estupideces en YouTube, 5 millones de visitas, y si vas a hacer periodismo te cuesta el dinero. Esa es la realidad. En fin, perdón que haga la denuncia, pero tocaba. Juanje, en contra de los youtubers de escritorio. No te voy a decir la cantidad de imbéciles que hay con más de 1 millón de seguidores. En fin, me lo callo. A lo que voy. Mira, es un fenómeno muy único y además que es ancestral, ¿no? La palabra boitatá significa serpiente de luz en guaraní, la boitatá, una serpiente de luz que además comentaban que a la gente que no cuida la selva, la que maltrata la selva le arranca los ojos. Esto es curioso, ¿no? Como un ser elemental que protege la selva, pero es que a lo mejor ese ser elemental era otra cosa. Y es curioso también, ¿no?, que diga Holanda Lima lo mismo. Oye, no le saquen ningún arma, que es peor. Cuando ves esas luces, estate quieto. Y él cuenta cómo tiene un encuentro con una de esas luces y cómo sale un ser de algo más de 1 metro de esa luz. Entonces son como una especie de guardianes de la selva y que pueden ser agresivos. Y yo creo que lo que se ha confundido es esa agresividad, que es única en el fenómeno OVNI, yo no conozco casos así igual, con una falta de gobierno o de presencia de militares o de fuerza policial, como comentaba nuestro compañero Anthony Choi, donde además es una zona donde, por desgracia, hay infinidad de gente que va a delinquir, no solamente en narcotráfico, sino abuso de menores y otro tipo de cosas así. Juanje, y una cosa que también le quería preguntar a Antonio, a los dos, hagamos como un debate acá. Dale. Y es esa idea de, bueno, ¿ustedes qué piensan que son? O sea, ¿qué piensan ustedes que son? Porque hay gente que dice, no, son narcos que se disfrazan y van y asustan a la gente, o son garimpeiros, como le llaman. Otros dicen, hay una civilización escondida en el Amazonas como Indiana Jones, que hay una ciudad antigua con pirámides, el Paititi, el Dorado, y que ahí están escondidos. Y otros dicen son intraterrenos, otros dicen son ovnis y se esconden ahí y no quieren que tumben la selva para que no los encuentren. ¿Qué piensan ustedes dos, Anthony y Joana? Todos los, ¿qué Anthony, piensan, tú primero, que yo acabo de hablar. ¿Qué piensan que son? Arriésguense con teorías. Bueno, yo lo que creo es que estamos ante un tema multicausal, ¿no? Yo creo que si uno solamente se abraza a una teoría, pierde. Yo creo que es un tema muy complejo, que para cada hipótesis hay evidencia. Y yo lo que sí considero es de que es una alta probabilidad de que el profundo bosque amazónico sea el sitio ideal para la presencia de bases. Ya de hecho, hace muchos años atrás tuvimos testimonio de gente que había visto entrar y salir ovnis de varias partes de la Amazonía. Eso es real. Lo otro también, que eso se puede confundir con intereses de narcotráfico, etcétera, estén tratando de confundir a la gente. También, como vuelvo a repetir, hay un tema geopolítico también de interés por la Amazonía en general, y el tema que eso lamentablemente se junta con los mitos y leyendas muy antiguos, ¿no? Quiero decir una pequeña distinción. El tema Pistaco es solamente exclusivo de los Andes peruanos, ¿no? Y parece que en la Amazonía solamente hay el tema de los pelacaras. Así que yo diría que hay que tener un enfoque multicausal, multidisciplinario para llegar al tema. Pero yo sí creo que hay una fuerte presencia de inteligencias superiores no humanas en la Amazonía y en general en todos los bosques. Por ejemplo, y así de pasada más lo digo, lo que está ocurriendo en Puerto Rico en el Yunque, ¿no? Que es extraordinaria, es una cosa alucinante que está pasando y que curiosamente por intereses no se está hablando mucho en la comunidad ufológica internacional. Pero sí, hay fuerte presencia de inteligencias superiores no humanas en la Amazonía, eso sí.
Y Juanje. Lo que opino, me he saltado los dos. Me ha asustado. Estamos esperando la opinión de Juan Jesús. Para mí son seres de otro mundo, son extraterrestres y la clave es el agua. Porque yo recopilé varios testimonios en la Amazonía colombiana y las luces siempre salían del agua. Salen y entran en el río Amazonas. Exactamente igual que lo que ha pasado con todos los informes que se han desclasificado del Pentágono. Entran y salen del agua. La clave es el agua. Esa es mi hipótesis. ¿La puedo demostrar? No. Ahora los indicios están claros. Pues bueno, con esas hipótesis de nuestros invitados nos vamos a comerciales porque ahora se viene lo mejor de este capítulo de Más Allá y es el testimonio exclusivo que recopiló Juan Jesús Vallejo. Por ahora les recomendamos este otro clásico, pero así fascinante que no les puede faltar, Necronomicon, también de Panamericana Editorial. Gracias a Camila Melo por enviarnos estos libros, lo pueden encontrar en cualquier librería del país y por ahora ustedes sigan comentando con nuestro numeral de hoy, Amazonas Más Allá, y quédense ahí pegados, porque el testimonio de verdad los va a dejar impactados. Extrañas criaturas que aparecen en medio de la selva, de toda la Amazonía y atacan a la gente. Juan Jesús Vallejo fue hasta la selva, recogió un testimonio, lo vamos a escuchar. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue, Juan Jesús? Bueno, yo fui a la selva amazónica colombiana con un buen amigo, con Artur Oms, un ufólogo andorrano que vino hasta acá, y fuimos dando palos de ciego. O sea, fue decir, vámonos a la Amazonía, que si ha pasado esto en la isla de Colares y tenemos la leyenda en mucha cabeza, tiene que haber historias acá. Nunca pensé recopilar esas historias, porque vais a ver solo una, aunque sean 3 fragmentos, pero recopilé un montón, ¿vale? Y realmente es en territorio peruano, ¿eh? Yo estaba en Puerto Nariño y esto es enfrente, en media hora en lancha, máximo atravesando el río Amazonas, en la isla del Cacao, es este testimonio. Es Perú. Escuchemos el primer fragmento y nos cuenta Anthony Choi qué piensa también y Juan Jesús de lo que nos están narrando aquí. Escuchen. Se fue la noche, ya me fui a mi casa a descansar y mi señora me dice, vamos a tomar un cafecito que hice, vamos para la cocina. ¿Verdad? Y digo, ya nos vemos como a las 7 de la noche a la cocina y estamos tomando el café y será mi cuñada se acostó temprano, temprano, estamos tomando café, conversando con ella, con su toallita, estamos conversando. Y de un momento a otro me dice, mira una luz que se clarea en la cocina de mi hermano. Y dice, ¿cuál es esa luz que no hay luz acá? Me dice, sí. Y gente que me dice que sí. Entonces yo volteo a mirar así. Había una luz grandota, toda una luz amarilla. Estaba ahí que se clareaba. Y entonces dije, ¿y esa luz qué es eso? Anthony, lo que escuchamos es común en la Amazonía, personas que dicen que ven esas luces, como nos la ha descrito este ciudadano colombo-peruano en la frontera de Colombia y Perú. Es Perú, ¿eh? Sí, Es Perú, totalmente. Perú. Sí, totalmente, Esteban. O sea, hay muchos testimonios que hablan de eso. Me interesa mucho este caso porque es peruano y supongo que los que han hablado son también peruanos en la frontera, ¿no es cierto? Pero sí, o sea, mira, años 1958 hay una famosa foto de un ovni cruzando el río Madre de Dios en la Amazonía al sur del Perú, frontera con Bolivia, ¿no? Ya desde esa época hay testimonios visuales con esta fotografía de el 58. El tema que hice, muy interesante lo que dice Juan José, porque el tema del agua, ¿cierto? Es posible que el agua, ya sea a través de mares, de los ríos selváticos o de las lagunas y lagos, sea tenga una relación con el tema ovni totalmente. Entre otras cosas, cuando forman parte de zonas de ocultamiento con las posibles bases, pero por sobre todo, ¿sabes qué? En el tema de la posibilidad de explorar la hipótesis ultraterrestre. O sea, que existan civilizaciones que no vienen necesariamente de otros planetas, no necesariamente extraterrestres, sino que vengan de otros planos dimensionales y que utilicen el agua como elemento de portal dimensional. Ahora, para eso quiero añadir un elemento adicional que de repente va a parecer un poco loco y desafiante para muchos que estamos metidos en el tema OVNI, que es ingresar un elemento paranormal. Es lo que yo siempre he dicho en todos mis programas, que hay una profunda relación entre lo paranormal y lo ufológico. En el tema, por ejemplo, de fantasmas, espectros que aparecen en casas encantadas o en cualquier sitio, siempre hay una relación con el agua.
siempre los espectros y los fantasmas van hacia fuentes de agua, hacia baños, hacia lugares donde hay pozos de agua. ¿Por qué? Porque la hipótesis que yo tengo es que el agua es utilizada, ya sea en el tema de los fantasmas o en el tema de los extraterrestres, ultraterrestres, para cambiar de plano dimensional. De ahí la relación que hay profundamente con el agua. Y eso, además del agua como fuente importante para muchas civilizaciones, y por eso ha habido casos en los cuales se ve que hay robos de agua, ¿cierto? Pero bueno, Anthony, vamos a seguir con este testimonio que recopiló Juan Jesús Vallejo, porque aquí está la segunda parte. Este hombre está, como nos contaba en esta primera parte, jugando, compartiendo con sus familiares y de repente empiezan a ver una luz particular. Pero Y una cosa que es clave, esa luz no tiene más de 2 metros de diámetro, ¿vale? Igual que pasaba en la isla de Colares, igual. Entonces, escuchemos este testimonio para que ustedes vean qué le pasó a él después de que tuvo contacto con esa luz. Esa esposa se acercaba hacia ella, ya subiendo por la cocina de mi cuñado. Y entonces ella comienza a gritar y a decir, auxilio, auxilio. Luis, hermano, te quieren matar, levántate. Ayer se levanta ya. Y mi señora viene corriendo y dice, vaya, mire esa luz con mi hermano. De pronto estaba viendo yo con mi machete y digo, algo de pronto también, claro, me voy en lo oscuro, sin linterna, sin nada, por lo oscuro, por allá, por atrás, casi me meten, así, con debajo de una torre, me meto con el machete y la luz se quedaba bien rojito, chiquitito, así. Y en ese que me meto debajo de la torona con mi machete y mi cuñada se ha ido por allá. Y con el machete y le miro, y parece que un hombre grandote así que venía por el aire, así, pero venía bien rápido. Y yo con mi machete y digo, qué raro esto. Cuando le miro a aquí gente que le quiero parecer, parece que algo me dejó así como inválido mi cuerpo, yo no tenía ni fuerza. Y la cosa se pasó bien rapidito, pues miraba así, y yo le miré la cara, era como que tuviera con una máscara, así como una máscara bien feo. Yo me asustaba y dije, cuñado, aquí está bien un animal, comienza a gritar, y me quiere llegar. Y entonces mi cuñado viene corriendo, y entonces yo volteo, mira, me viene la cosa que se va volando así, con la luz chiquita, se va a chocar en un tronco de toronja. ¡Pam! Se chocó, pensaba que no tenía, pensaba que se quedaba ahí, nos vamos corriendo, mira, como la gente estaba ya también ayudando, cuando nos fuimos, mira, los civilizados nomás que se ha caído y se ha levantado. Ahí me dice, no, entonces por la cabeza que está aquí rondando. Alucinante, Juan Jesús, lo que nos ha dicho. A ver, vamos a ver. Lo que está diciendo Gerardo Paima, él cuando ve la luz que se acerca a la cabaña que está al lado, donde está el cuñado, él, obvio, lo que piensa es que es alguien que viene a hacer algo malo y que lleva una luz para alumbrarse. Por eso él coge el machete, salta de la cabaña y se va por el sendero atrás para cortarle el paso, para pegarle un machetazo. A ver, que esta gente vive en la selva, con perdón, no son 3 y 3, iba a decir una barbaridad, menos mal que me he callado. Con calma, Juan. Sí, o sea, Tres a ver, youtubers. no son tres youtubers idiotas, ¿vale? O sea, esta gente vive en la selva y sabe los peligros y las cosas que hay. Entonces él salta, se va al sendero, que tengo filmado el sendero, el árbol de toronja que tiene unas espinas así, le faltan las espinas de ese lado. Que fue donde chocó eso. Porque él me dice, luego, que lo sigo entrevistando, él me dice, eso se choca con la toronja y es el único momento donde eso como que tocó la tierra. Hizo así, dice, pero nada, ni una décima de segundo, hizo así y siguió. Y él ahí, justo cuando... Claro, porque la mujer empieza a gritar. O sea, esto que tengo aquí, que es el libro, es la cabaña. Aquí está la cabaña del cuñado. Él sale por atrás, se va aquí, ¿vale? Donde está el sendero para entrar y salir del poblado. La mujer se pone a gritar como una loca. La gente del poblado ya sale con escopetas y todo. Y entonces él dice, pues ahora que pase por aquí, que esto sea lo que sea, si viene a hacer algo malo, me lo cargo, pensando que es un ser humano. Cuando él dice que de repente esa luz, cuando está cerca de él, se transforma en un ser, como dice, como con máscara de fuego. Y que esa máscara, que es muy curioso, es que lo tuvo al lado. Dice, esa máscara era como de acero con cortes, que es lo que luego me dibuja. Dice, y de la capa y de la cabeza salía como fuego. Escuchemos precisamente del propio Paima ese testimonio, esa descripción de ese ser que él pudo ver.
Alto, era un hombre altazo, sí, pero tenía como una capota, pero la cara sí no le daba miedo porque tenía como una máscara así, tenía una máscara bien feo. No, o sea, solo la cara era una cosa bien fea, y eso era que alumbraba la luz, desde ahí que salían. Ahí ustedes lo escuchaban, aquí les vamos a poner la fotografía que fue la que él le dibujó. El dibujo Juanje, que él me hizo del ser, sí, exacto. claro. El dibujo donde ustedes pueden ver exactamente cómo describía este señor a ese ser. Miren, fue Mira, la fotografía. eso, que se de acerque inicio. el zoom, mira el rostro. Él dice que era como una especie de máscara, como de acero o algo así, con cortes. Por eso dibuja los cortes así, ¿vale? Y que daba muchísimo miedo y que los ojos eran como rojos y que salía pues, como fuego en torno a la capa y a la máscara de él. Él lo ve apenas unos segundos porque conforme lo ve que él intenta darle un machetazo, cae al suelo y no se puede mover. Estuvo 2 días en cama, me dijo la esposa. ¿Y qué pasó después con esto, Juan? No, le pegaron, no, le dispararon. Ajá. Pasa la luz al lado de él y la gente que ya tenía escopetas porque la mujer estaba pegando gritos, cuando Gerardo cae al suelo y eso avanza unos metros, empieza a subir. Y conforme empieza a subir, empiezan a dispararle, le pegaron un montón de tiros. Nada, ni se inmutó, Bueno, nada. llegamos hasta el final, tenemos que hacer otro programa sobre estos misterios. Anthony, ¿cuál es su conclusión? ¿Cómo pueden buscarlo usted en sus redes sociales? Gracias por estar en Más Allá. Bueno, gracias a ustedes, chicos de Más Allá. Ya saben, mis redes sociales, Anthony Choy Oficial. Y quiero rescatar rápidamente que los elementos de este caso, Juan José, te felicito sobre este caso peruano. Te invito a mi programa porque creo que es importante que la comunidad peruana sepa de esto. Y porque sobre todo estamos rescatando la verdadera investigación de campo. Ahora que han salido tantos youtubers que yo llamo Pijama Party Researcher, o sea, investigador de fiesta de pijama, es importante que siga la investigación de campo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Juan Jesús, su conclusión final y sobre todo sus viajes y cómo pueden conseguirlo. Muchas gracias. Anthony, cuando quieras, el material te lo cedo para tu canal o lo que quieras, cuando quieras, amigo. Muy sencillo, me pueden seguir en Twitter como @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo, en Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo, mi canal de YouTube Oculto tras la sombra, el programa de radio que dirijo Noche de Misterio, y sí, hago viajes de autor, tienen la información en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. En abril del año que viene, en la segunda quincena, hago Turquía y a finales de mayo del año que viene, perdón, a mediados, la segunda quincena de abril hago el Camino de Santiago en España y a finales del mes de mayo del año que viene, Turquía. Toda la gente que quiere información, hay un teléfono de WhatsApp en la página web, que escriban y ya. Genial. Joana, llegamos al final. Llegamos al final, Esteban, de estos casos tan impresionantes que nos han traído nuestros invitados, y yo sí quiero comprometer aquí a Juan Jesús, que dice que tiene muchos más testimonios para que hagamos una segunda Tengo parte. mucho más material, tengo otro caso grabado en Colombia, cerca del lago Tarapoto. Tengo un montón de material. La señora Gerardo Paima también la grabé a Gerardo en el sitio donde está la toronja, que me impactó mucho cuando me di cuenta que la parte donde él decía además no tenía espinas. Impresionante, así que seguramente aquí en Más Allá estaremos hablando de ese tema en una próxima ocasión. Ustedes me pueden seguir a mí muy fácil por @yarenasb en todas mis redes sociales. Y si quieren escuchar a Joana, que seguramente va a hacer un programa sobre esto en su canal, se llama Ventana al Misterio. Busquen Ventana al Misterio y síganla. Bueno, señores, llegamos al final. Siempre aquí trabajamos muchísimo con nuestros invitados, con las investigaciones, con el equipo. Es un equipo grandísimo de camarógrafos. Todos luchamos para llevar el misterio a América Latina. Somos el único programa de América del Sur que lleva más de ya casi 8 años al aire. Gracias a ustedes. Gracias por estar ahí. Se les quiere mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Quieto.